¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí en Lima estoy feliz, la verdad, como decía anoche, en mi checklist, un sueño más cumplido. Hoy día tengo a un invitado que realmente es de lujo para mí, para hablar de un tema que es importante más en esta era y en este mundo digital, la velocidad de la vida cotidiana y la pérdida del sentido. Para eso tengo al doctor Mario Sabán. Sé que es sumamente conocido, pero voy a hacer una pequeña introducción para aquellos que todavía no han tenido la oportunidad y el gusto de conocerlo. Mario es argentino, reside en Madrid, es director de la Escuela de Psicología y Kabbalah, tiene más de una docena de libros publicados y 6 doctorados en cosas tan diversas como matemáticas o filosofía. Muchas gracias, Mario, por haber aceptado esta entrevista. La verdad, un placer poder tenerte en el viaje del héroe. Igualmente, gracias por la presentación. Tengo miedo que mis amigos de Barcelona me ataquen por lo que has dicho. Que ¿Estás en Madrid? No resido en Madrid, no, resido en Barcelona. En Barcelona. No, lo digo por las dudas, porque yo ya veo que mañana no puedo salir, no por el COVID, sino por mis amigos barceloneses que digan, ¿qué pasó? ¿Te has trasladado a Madrid? También tengo amigos en Madrid que también se ofenderían porque creerán que vivo en Madrid y que no les avisé. Así que estaría con un gran problema. Pero bueno, Brenda, la verdad que un enorme placer estar contigo, poder compartir la verdad esto. Y bueno, abierto a la entrevista y abierto a las preguntas y a poder conversar y dialogar sobre lo que nos está sucediendo. Buenísimo. Vale, tengo una pregunta, como te dije cuando estábamos un poquito off the record, que era... es verdad, el judío, es verdad que los judíos espían sus pecados por medio de los estudios, por eso es que tienes más de 6 doctorados. Bueno, mira, en realidad le debemos esto a quien se llamaba, que en paz descanse, está enterrado muy cerca de Maimónides, porque está enterrado en el cementerio de Tiberíades, a Yohanan ben Zakkai, que en el siglo I dijo, ahora cambiamos la expiación, cuando se cayó el templo de Jerusalén, por el estudio. Entonces, como tenemos que expiar estudiando, nos mandaron a todos los judíos a estudiar, y por ese motivo calculo que el estudio dentro del judaísmo es tan importante, ¿no? Porque la gente se pregunta por qué los premios Nobel o por qué tanta gente judía en todas las ciencias, ¿no? Y básicamente porque Yohanan ben Zakkai en el año 80, en el concilio de Yavne, en el siglo I, imagínate, hace 2000 años, dijo, ahora expiamos a través del estudio. Así que bueno, yo estoy en el camino de la expiación, como verás. Trato de estudiar lo máximo que puedo. Qué genial. Mario, yo tengo, más allá de hablar ahora del tema, quisiera saber cómo o cuándo nace en ti esa curiosidad por el ser humano, o sea, por la vida, por el mundo, porque es como... no solamente el estudio para la expiación de los pecados, sino esta búsqueda genuina que compartes a través de tu escuela, a través de las entrevistas. Pero ¿cuándo nace? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue ese clic que dijiste, oye, hay algo más? Mira, yo creo que quizás mi vida se puede reducir a la búsqueda del secreto, en tanto que mis primeras investigaciones, cuando era joven, ahí por la década del 80 y estaba cursando mi licenciatura en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Recuerdo que comenzaron mis investigaciones cuando tenía 21 años, en 1986-87, que encuentro que gran parte de las familias católicas de Argentina tenían orígenes judíos y comienzo a investigar el secreto de que muchas de las familias tradicionales de doble apellido habían ocultado este origen. Por lo tanto, empiezo yo, te diría, por la historia de joven. Después entendí que la historia era como una cáscara en el que se envolvían en la historia las grandes ideas y me voy acercando lentamente hacia el pensamiento, hacia la filosofía. Y yo creo que el gran descubrimiento fue tratar un segundo secreto, que fueron los orígenes judíos del cristianismo, es decir, tratar de todo ese componente judío que el cristianismo lo ocultó o lo mantuvo en secreto tantos siglos, también revelarlo, siglo I y siglo II. Y luego finalmente pasé al secreto del judaísmo, que es la cábala. Entonces, como buen acuariano, calculo que voy de secreto en secreto, tratando de descubrir, hasta que llegué claramente al secreto del alma humana, que es a donde llega la cábala, ¿no? Creo que este es el punto, el secreto del universo y del alma humana. Al final, como dice Gershom Scholem, todo es un misterio, nos rodea el misterio, y nosotros básicamente estamos operando en una realidad muy misteriosa.
que queremos conocer, pero que la desconocemos absolutamente. Y creo que la intriga, la búsqueda, el enigma, siempre me atrajo mucho, probablemente todo lo que podríamos llamarle, bueno, la gente lo llama oculto, yo llamo que toda la realidad es oculta, es decir, prácticamente podemos decir que todo lo que nos rodea el enigma, ¿no? Cómo está conformada la materia, cómo está conformado el universo. Es insaciable mi búsqueda, y creo que es insaciable la búsqueda del ser humano a través de la historia. Creo que por eso hemos llegado a este mundo. Cuando Luzzatto dice cuál es el sentido de la vida del hombre, del alma humana, es venir a conocer, es venir a buscar. Así que yo feliz de que alguien me respondió 30 años de mi búsqueda, de por qué yo buscaba tanto. Y yo dije, ¿por qué yo busco tanto? Hay gente que está más tranquila. Y Luzzatto dice, no, el deseo del alma del ser humano es la búsqueda. Y por lo tanto ese es el deseo que tenemos todos, ¿no? Tratar de develar los grandes misterios, dónde existimos, quiénes somos. Gracias, Mario, porque respondiendo esa pregunta era realmente para responderme a mi alma, ¿no? Le has respondido a mi alma porque era, ¿por qué? Y la gente me dice, pero ya, deja de estudiar, ya cánsate, ¿no? O sea, ¿para qué quieres saber más de religión? ¿Para qué quieres saber más de esto? Porque hay algo ahí más, ¿no? Y es ir develando esa información. Y ahí surge ya la primera pregunta, como para ir entrando en tema, y parece que está como fragmentadas las cosas, ¿no? Por un lado tienes el conocimiento académico, meramente académico, luego el que es espiritual, ¿no? Se aparta de todo y rechaza completamente la materia, y ahora que se habla mucho de las inteligencias emocionales, ¿no? Entonces parece que el ser humano tiene que tener una mente poderosa y que la emoción prima sobre todo. Lo cual creo que genera muchísima confusión. ¿Nos puedes clarificar un poco esto, Mario, por favor? Mira, aquí hay todo un problema que creo que el árbol de la vida en cierto modo lo resuelve, que es la unidad dentro de la diversidad del alma humana, ¿no? El alma humana tiene 10 dimensiones que son muy diversas, y cuando alguien habla de la inteligencia emocional, estamos hablando de Tiferet. Cuando alguien habla de lo académico, de lo riguroso, está hablando de Binah. Y cuando alguien habla de lo espiritual, probablemente de un modo muy, muy sesgado, está hablando de Jochma. Y digo sesgado porque el árbol de la vida, lo espiritual, es absolutamente todo, inclusive la vida de la materia. Entonces habría que definir realmente qué es espiritual para mucha gente que huye de la materia, y eso no es espiritualidad. En cada uno de los componentes que tú muy bien has explicado parten de la idea de siempre seccionar una parte de la realidad. Un académico lo que quiere es cerrar podríamos decir en España, su chiringuito académico, a su grupo, y hay toda una mezcla, ¿no? De ego, de poder, de soberbia, en general, el académico que sobre todo se mantiene económicamente en eso académico, y por lo tanto tiene que tener un halo sacerdotal, ¿no? Así como el sacerdote entra en la iglesia, así el profesor universitario cree entrar en la academia como una especie de nuevo sacerdote. Y creo que la universidad no puede ser un nuevo sacerdocio, tiene que volver a sus raíces del debate y del libre pensamiento. Pero una cosa es lo que debe ser y otra cómo funciona la realidad. La realidad del ser humano es que hay mucho ego, hay mucho poder, y se utiliza el intelecto o lo académico, si se quiere, para demostrar ese ego. Por eso en general muchos alumnos en las universidades se aburren, pero pobres quieren llegar a un título. Entonces pasan el vía crucis de clases muy aburridas para poder llegar al título. Yo les compadezco, como yo me compadecí a mí mismo cuando tenía este tipo de profesores. Profesores que básicamente lo que ensalzan es su propio ego académico y no la verdadera transmisión del conocimiento. No podemos generalizar, queda claro. Hay profesores que tienen un gran corazón en la transmisión, ¿no? Como siempre, en cada área hay desequilibrios. En lo académico, cuando se divide de lo popular, cuando se divide de lo emocional, y sobre todo cuando se divide de realmente la transmisión del conocimiento, ya va mal, porque lo que está haciendo es dividirse. Lo mismo sucede, si quieres, con el segundo punto que planteaste, la inteligencia emocional, ¿no? Ahora estamos todos con el tema de la inteligencia emocional, como en su momento Freud estaba con la pulsión sexual. Entonces, dele que te pega con la inteligencia emocional. Es como que también lo que sucede es que el ser humano, y arrastrado por la sociedad, entramos en modas. Siempre tenemos modas, y las modas lo que hacen es una cosa muy rara, porque las modas son como cáscaras donde lo novedoso teórico arrasa el sistema,
Entonces, primero lo novedoso teórico, el coaching, el enneagrama, ahora la inteligencia emocional, el mindfulness, y así vamos inventándonos etiquetas donde PNL. nadie sabe, el PNL en su momento. Entonces yo creo que ahí hay mucho de la moda, creo que hay un tipo de moda espiritual donde hay gente que como utiliza esa pequeña palabra que esté en boga, de alguna manera también tiene el ego de la moda, ¿no? El ego de la innovación. Yo estoy en lo último de la espiritualidad porque estoy subido al coaching o porque estoy subido al PNL. Entonces también ahí se ve otra vez el ego con la bandera de la inteligencia emocional. Y el ego quizás más complicado, la soberbia más complicada, es el tercer punto que tú analizas, que es la espiritualidad de fuga, ¿no? Es decir, buscar la pureza desvinculado de la materia, desvinculado de lo sexual, desvinculado de lo emocional, como una especie de pretensión del ser humano de ser ángeles y no seres encarnados, lo cual termina en algo todavía peor, porque al final el cuerpo tira, la materia tira y el ser humano vive en la realidad cotidiana. Así que al tercer punto, yo creo que hay también patología en lo espiritual. Hay patologías en lo espiritual donde la gente utiliza lo espiritual como fuga de la materia o como fuga de lo emocional. Genial, porque cuando estuve estudiando simbolismo religioso, el ser humano es el símbolo por naturaleza, ¿no? Esa parte fragmentada que está buscando la unidad. Pero hasta que no comprendemos que estamos en esa búsqueda de la unidad y en la medida que vayamos unificando todas estas áreas, va generándose una plenitud en nosotros. Las tendencias y las modas nos van separando, ¿no? Tú has comentado esto del coaching, de la PNL, y yo lo menciono porque tuve la oportunidad de estudiar coaching hace como 10 años y era como, wow, el descubrimiento, ¿no? Pero, o sea, la parte bonita fue que me fue llevando a otras cosas, ¿no? Y luego la PNL, ¿no? Y, ay, y qué bacán, y todo el mundo te pide eso, y cuando te das cuenta que se resume a la filosofía y a la búsqueda del sentido y del propósito, es como, me hubiera ahorrado todo este dinero si hubiera arrancado al revés, ¿no? Por la filosofía, por el debate, por el tratar de manera genuina querer comprender no solamente mi mundo interior, sino el mundo interior del otro, porque soy siempre en relación con el otro. Mira, tú has dicho algo, una buena palabra, la quiero rescatar porque me parece que no la quiero perder, cuando tú has dicho de manera genuina. Me parece que ahí está la clave. El problema que nosotros tenemos muchas veces al principio de este periplo que es la vida, es que no es que somos deshonestos y buscamos lo genuino porque, sino directamente porque primero nadie nos enseñó a vivir. Por lo tanto, lo genuino nos cuesta terriblemente. Desde el punto de vista de la Kabbalah, quizás lo genuino podría ser identificado como la Neshama, la parte del alma que es central, ¿no? La que, de alguna manera, la que está buscando el sentido de la vida. Y entonces yo creo que al final todo lo que estamos buscando es lo genuino. Ahora, lo genuino siempre está vestido, siempre está revestido con cáscaras. Y de alguna forma, las cáscaras también tienen algo de genuino, porque en realidad no podemos entender que es una pérdida de tiempo. Me haces reír cuando dices me hubiera ahorrado tantos cursos y tanto pago de tantos cursos si hubiera llegado a lo genuino. Pero en realidad la búsqueda de lo genuino es la búsqueda de toda la vida. Es decir, no es tan mal la inversión que has hecho en tantos cursos, porque de hecho todas esas cáscaras te sirvieron para ir profundizando en lo genuino. Yo creo que hay escalones que hay que hacer en la vida, que claramente tenemos que escalarlos, estos escalones, de suba y de baja, ¿no? Es como la escalera de Jacob, donde claramente ese es el acceso a lo genuino, esa es un poco la travesía, ese es el proceso, el viaje. Lo genuino es el viaje, no es el resultado. La gente, el problema es que siempre está buscando resultados con nuestra mente occidental y no se está dando cuenta del proceso del viaje, ¿no? Del disfrute del viaje. Perdemos el disfrute del viaje. Tiene muchos resultados el disfrute del viaje, pero no son resultados egoicos donde yo voy solo por el resultado, sino estoy buscando un estado. Hay dos palabras que yo las dividiría muy bien y es el resultado del estado, de un estado de placer y un estado de actividad y de crecimiento, y la búsqueda de un resultado específico. La búsqueda de un resultado específico es demoledora, es triste. Porque dado el resultado la persona se cae, necesita un nuevo desafío finito.
Nosotros en la Cábala planteamos de que los deseos finitos tienen un problema, tienen poco recorrido. Cuando se cumplen, se terminaron, ¿no? Si tú tienes un deseo de un auto, te lo compraste en cuotas, se terminó tu deseo. Entonces tienes otro deseo y se termina. El problema que tenemos en la vida de la materia es que los deseos son finitos y que nosotros tenemos que estar conectados con el deseo infinito. Y el deseo infinito, ¿a qué nos lleva? A un estado de crecimiento. No es voy a realizar un resultado especial que pueda ser tangible, sino que lo tangible es mi proceso de crecimiento, que muchas veces lo perdemos. Y por eso las autoexigencias que generamos son autoexigencias diabólicas, porque son autoexigencias que van subiendo de nivel de autoexigencia, porque ningún resultado te satisface por más grande que sea en los resultados finitos de la materia. Y ahí hay un tema que quiero tocar más adelante, Mario. Primero, gracias por darle tranquilidad a toda esa inversión de tiempo, y efectivamente, ¿no? Estate tranquilo. Sí, ha sido como un Lego, ¿no? El ir armando piezas y el ir de alguna manera develando ciertas cosas, información que está ahí también y que me ha generado relaciones y amigos súper interesantes también. Estamos en el mundo digital que trae las partes geniales, como poder estar ahorita conectados contigo, sin distancia alguna. Pero por otro lado, a partir de la era digital, del mundo digital, todo se ha acelerado mucho más, ¿no? Tenemos información, o sea, en un celular yo tengo una capacidad brutal de información, estoy hiperconectado, los procesos a nivel empresarial se hacen mucho más rápidos. Pero ¿dónde queda el ser humano en esta velocidad y esa capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos o readaptarnos a ese mundo cada vez más veloz? Mira, yo creo que es la primera generación donde el flujo de información es superior a la capacidad finita del cuerpo, ¿no? De la mente. Si tenemos un flujo de información que realmente, si antes teníamos censura porque no nos llegaba la información, 50 años después tenemos un nivel de información tal que no lo podemos absorber. Y creo que no es necesario absorberlo tampoco. Es decir, creo que lo importante es tener una buena inteligencia racional. En este punto creo que la racionalidad occidental nos puede ayudar mucho a ordenarnos claramente, encerrarnos en tiempos que yo llamaría tiempos monásticos. Es decir, necesitamos tiempos monásticos, tiempos de soledad interior y de desconexión profunda. A mí muchas veces me preguntan cómo yo puedo escribir, o cómo puedo estudiar, o cómo puedo avanzar. Simplemente en la agenda cierro 3 o 4 horas por día, donde ahí yo pongo prácticamente nada, y nada es el todo, porque yo ahí puedo leer y puedo avanzar tienes que tener la fuerza de frenar ese flujo de información que es tan brutal, que no lo puede frenar porque el flujo continúa, es decir, pero creo que la organización de la vida, la organización racional, puede servir no para frenar el flujo, porque ya digo, el flujo continúa, sino para organizar los tiempos entre la vida tiferética del yo, para la gente que no conoce el árbol de la vida, del yo interior, de la interioridad. Y yo no hablo de meditación, creo que hay que hablar mejor de interioridad, a mi modo de ver, porque también temo que mucha gente tome la meditación como elemento de fuga de la materia, o tome la meditación como una relajación transitoria, o tome la meditación. Yo creo que lo que hay que hacer es un estudio profundo del alma humana en un tiempo no interrumpido por el WhatsApp, por Facebook, ni por nada electrónico. Creo que el tema de los confinamientos nos tenía que haber servido para darnos cuenta de esa actitud monástica, gente que estuvo muy nerviosa en el confinamiento, y por ese motivo me parece muy clara la distinción con respecto a el confinamiento y el retiro. Es decir, creo que hubo gente que se ha retirado, que no ha sido confinada, y me parece que esta distinción es clave a la hora de organizar la vida de una persona, porque creo que el alma lo necesita. Es decir, el alma necesita un espacio íntimo, un estado de interiorización, así como el cuerpo necesita el deporte o necesita cierta actividad física, que también lo hemos sufrido con el confinamiento en cierto modo, también el alma necesita de su espacio. Entonces, hay que darle tiempo al cuerpo, hay que darle el tiempo al alma,
Y luego viene la vida cotidiana con ese nivel de flujo de la información. Ahora, ¿por qué motivo hay tanta gente atrapada en el flujo de la información? Porque es verdad que ese flujo de la información aumenta y acelera el trabajo. Entonces, desde el punto de vista del trabajo, la persona que realmente desea trabajar con el flujo de la información puede trabajar y mucho, pero se puede ver atrapada por el flujo de la información y no puede tampoco poner límites al trabajo. Creo que el gran tema que tenemos hoy es cómo limitarnos, cómo autolimitarnos. Fíjate, en la Cábala el infinito divino se autolimita para crear el universo. El semen tiene que entrar en el útero para limitarse y crear un ser humano, y nosotros frente al flujo de información tenemos que hacer lo mismo que hizo el infinito, es decir, tomar que somos finitos, que tenemos profundidad a nivel del alma y que esa profundidad solamente la vamos a extraer, la vamos a revelar cuando tenemos un estado de soledad que me permite la interiorización, me permite un proceso de interiorización. Por lo tanto, ¿qué puedo aconsejar desde mi posición? Por lo menos lo que me ha funcionado particularmente a mí, es cerrar lo que yo llamo horas monásticas. Horas monásticas, horas de biblioteca, puede ser 1 hora al día, pueden ser 3 horas, puede ser media hora con el café con leche, puede ser 2 horas leyendo un libro, pero creo que el ser humano, mira lo que dice Nachman de Bratslav, ¿no? Una persona que no dedicó 1 hora para sí misma por día es como si estuviera muerta. Es decir, básicamente, una persona que no está 1 hora con sí misma, está muerta desde el punto de vista de la Cábala. Los grandes cabalistas siempre reservaron 3 horas para estar con sí mismos. Para estar con sí mismos es orar, meditar, estudiar, no estar alterado por la sociedad general. Ahora, ¿por qué motivo tanta gente cae en esa esclavitud del flujo de la información? No solamente por una cuestión de trabajo, sino también por otro tema. Y es que mucha gente, lamentablemente, cree que la importancia, y creo que ahí está la cuestión del ego, la importancia de la persona tiene que ver con cuántos amigos tiene Facebook. Entonces entramos en otro problema. Entramos en el problema de cómo el ego está muy operativo en el flujo de la información. En definitiva, hay flujo de la información, pero hay poca profundidad de pensamiento. Cada vez estamos más superficiales con más flujo de información. Por lo tanto, para realmente llegar a la profundidad del pensamiento, tenemos que parar el flujo de la información. Si en el siglo XVI una persona podía meditar durante todo el día porque el flujo de la información era prácticamente nulo, porque hasta que lleva el correo o alguien avisando lo que pasaba en la capital, podían pasar semanas directamente y había una gran oportunidad del ser humano para profundizar. Nosotros hoy no tenemos tiempo para profundizar sobre el universo, para profundizar sobre nuestra alma, para de alguna manera volver a reconciliarnos con nuestra condición humana de búsqueda. Entonces, el flujo de información lo debemos frenar claramente, lo debemos ordenar, y ordenándolo, yo creo que ese espacio monástico tiene que defender al alma para que el alma pueda crecer y se pueda desarrollar. Mario, qué interesante lo que has dicho, porque creo que la educación ahora juega un rol fundamental para poder gestionar la información, porque no se trata de la información, se trata de cómo yo la gestiono para mí, porque pensar que tenemos información no es lo mismo que tener conocimiento. Y hay una confusión también en la juventud de que, bueno, lo googleo y ya sé, ¿no? Pero no necesariamente, el que lo puedas googlear no significa que lo sepas, porque no lo has adquirido, no has develado esa verdad ni la has hecho tuya para tu experiencia, ¿no? No la has puesto en práctica. Totalmente, totalmente. ¿No? Me pasa a mí que yo voy a una, no sé, librería y empiezo a ver toda esa cantidad de libros y digo, ¿cuánto me falta por leer, por aprender? Y como que no es suficiente, ¿no? Y de pronto escuché a un maestro que decía algo que me encantó, ¿no? O sea, ni Jesús leyó tanto, ni Sócrates leyó tanto, entonces calmadita, ¿no? Hay que calmarnos un poco y hay que coger ese conocimiento y hacerlo nuestro. Creo que va un poco por ahí. Ahí está. Y fíjate algo, agregando a lo que tú dices, con Spinoza, ¿no? Con la profundidad del pensamiento de Spinoza. Spinoza tenía en su biblioteca creo que 47 o 52 libros. Cualquiera de nosotros tiene más libros que Spinoza hoy. ¿Cuál es la diferencia? El nivel de profundidad que alcanzó su pensamiento. Es decir, en realidad, con un solo libro o con ningún libro, eventualmente, el pensamiento puede alcanzar una gran profundidad.
con tanto flujo de información, podemos quedar atrapados en creer lo que decía el rabí Aryeh Kaplan, el gran cabalista del siglo XX, uno de los grandes cabalistas del XX. Aryeh Kaplan decía que nosotros estamos confusos creyendo que estamos llenando la mente con información, cuando lo más importante para avanzar es el vaciado de la mente, no el llenado de la mente. Y es un ejercicio, ¿no? Porque a veces también que genera cierta ansiedad, porque el pensar que me voy a deshacer de un conocimiento o de una información para vaciarme, para adquirir un nuevo aprendizaje, esa sensación de vacío, y justo ahí vamos a entrar, no nos han enseñado a poder entender que es un proceso y que funciona. En realidad yo creo que desde el punto de vista del deshacerse, yo creo que no existe, creo que es una encripta, entra a una encriptada la información, porque yo me doy cuenta que cuando paso a otra parte de la investigación para escribir un nuevo libro, de alguna manera el libro anterior o la investigación anterior queda recordada en la memoria pero encriptada. No puedo seguir con esa información total en el pensamiento. Por lo tanto, cuando estamos hablando de vaciado, creo que desde el punto de vista de la cábala estaríamos encriptando la información para que toda esa información no se vuelva un tema único, porque mi mente podría actuar toda la vida sobre un tema único. Sabes que una de las grandes cuestiones que a mí me preocuparon hace mucho y desde la cábala es cómo un ser humano se puede quedar solamente en un tema. Probablemente a mí me veía en la cábala tanta cantidad de temas que se iban abriendo, ¿no? La especialización del trabajo y el pedido occidental de esa especialización hace que muchos se han especializado, y la especialización fue muy positiva en una época y sigue siendo positiva a la hora de la producción o de la productividad, pero no a la hora del avance del alma. El avance del alma es holístico, va por todos los caminos posibles. Por lo tanto, yo creo que una persona que se queda en un solo tema durante toda su vida, realmente entiendo que no crece, tiene que buscar otros métodos que la puedan abrir de alguna forma. Y por eso el árbol de la vida me parece tan potente como símbolo, porque cada una de las dimensiones me está reclamando de alguna forma que me vuelva holístico y que no me especialice en el área en la que yo me encuentro. Salga entre comillas, zona de seguridad, pero yo no la veo tanto como zona de seguridad, yo la veo como un hábito repetitivo que la mente racional establece, que por supuesto se puede ver como zona de seguridad, pero lo que tenemos en el alma humana es esa cantidad de colores, esa fragmentación que en el fondo actúa unida, en cierto modo, porque es como un fractal, ¿no? Es como el arco iris, que es una misma luz que se descompone en varios colores. Y creo que es verdad que si uno toma cualquier color llega a la luz, pero creo que tenemos que ser más flexibles. El ser humano tiene poca flexibilidad, inclusive aquellos que levantamos la bandera de la flexibilidad nos damos cuenta cuán inflexibles somos. Total. Mario, como para el tema de hoy es la velocidad de la vida cotidiana y la pérdida del sentido. Para encontrar el sentido, por un lado, hemos hablado de desconectarnos, pero a veces ese desconectar nos lleva al huir, no a desconectarnos, ¿no? Me meto en una religión, me hago yoga para poder, tratar de soportar las horas que me quedan, las 8 horas de trabajo que odio. Entonces, siempre es como que hago algo, pero estoy huyendo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder integrar y cómo encontrar ese sentido? Bueno, mira, si haces yoga para después reincorporarte 8 horas de trabajo que odias, estamos mal. En realidad tienes que trabajar en algo que realmente vibre con tu alma. Yo entiendo que muchas veces, y lamentablemente por las situaciones económicas, la gente tenga que trabajar en muchísima cantidad de cuestiones que no son, ¿no? Como dice Lightman, la gran mayoría de la gente se ocupa en cosas inútiles que no tienen sentido y que tampoco le tienen sentido a la propia persona. Por lo tanto, hay que hacer una reevaluación del concepto de trabajo. Creo que el concepto de trabajo tiene que tener un componente sagrado. El concepto de trabajo es mi vida, la vida de cada uno de nosotros. No podemos perder la vida en un trabajo que es odioso, es decir, no podemos buscar el yoga para luego reinsertarnos en un punto tan negativo, en un proceso tan negativo. Creo que de todas maneras de todo se aprende, inclusive de aquellos trabajos que eventualmente no sean de lo mejor o que vibre el alma de la persona. Si uno quiere aprender, aprende en todo lugar, en todo momento y con toda persona.
Pero también cuidado que la espiritualidad no es masoquista, cuando uno aprendió ya se tiene que ir. No, porque mucha gente me dice, bueno, yo estoy en esta relación hace 20 años, mi marido me trata mal, pero qué gran aprendizaje. Bueno, a ver, creo que ahí estamos un poco equivocados. Creo que si te trata mal tu marido, al año te tenías o antes saber que es divorciado, ¿no? El masoquismo no es aprendizaje, hay que tener mucho cuidado. Después de que uno aprendió, tiene que terminar una relación en la que aprendió. Pero mucha gente, no sé por qué motivo, la espiritualidad toma el aprendizaje como masoquista, ¿no? Es decir, sigo sufriendo esto porque sigo aprendiendo, no sigues aprendiendo más, si ya aprendiste te tienes que ir. Entonces pasan cosas muy raras, cognitivamente hablando, que son justificaciones racionales a veces para seguir adelante, pero que tenemos que honestamente desentrañar, ¿no? Es decir, tenemos que revelar nuestros propios autoengaños. Ahí es algo bien interesante porque me acuerdo en una época de mi vida que estaba en una iglesia y un poco el discurso que era mi trabajo, el jefe me maltrata esto, pero es que estoy ahí, ¿no? De alguna manera desarrollando otras habilidades, estoy ahí para aprender, estoy ahí porque es el lugar donde Dios me ha puesto y me tiene que pulir, sacar y destrozar hasta que algo pase y se revele, ¿no? O sea, si ya lo entendiste, como tú dices, qué bacán. Qué genial poder tener también la valentía de decir hasta aquí nomás y dar un paso al costado, ya entendí la lección y alejarme. Mario, hace un poco te escuché decir algo que para mí me sonó súper interesante, el tema de las edades, y porque yo leí un libro sobre tú no eres especial, y a mí me encanta el concepto de no somos especiales, somos únicos, ¿no? Pero fui a una universidad con esta información y le digo a los chicos de 18 años, ¿no? Ustedes no son especiales, ¿no? Y creo que los chicos se iban a poner a llorar. Si le digo ahorita a Hans que no es especial, se pone a llorar. Entonces, ¿cómo ir también entendiendo cada etapa de la vida para ir encontrando ese sentido que se va develando poco a poco, ¿no? Yo llegué a los 40 y fue como, ok, ahora sí la tengo mucho más clara. Lo escuché a través de uno de tus vídeos, por qué sucede eso, pero cómo podemos ir de alguna manera con la edad también, ir acompasando la información y ir develando ese sentido de la vida. Mira, yo creo que durante mucho tiempo ha primado una visión psicoanalítica de la realidad, que al final el psicoanálisis es, si lo quieres definir, la historia personal. Así que el psicoanálisis lo que hace es una revisión histórica de la persona. Con lo cual, cuando Freud crea el psicoanálisis, lo único que está haciendo es ser un historiador del alma. Es un historiador Freud en el fondo, además de médico, porque lo que está buscando es en la historia familiar las raíces de la situación en que se encuentra la persona. Luego vino la psicología positiva diciéndonos que no había que revisar más el pasado, que no ahora era todo el futuro, que el éxito estaba totalmente en el futuro, que el pasado no tenía que revisarse. Entonces pasamos del psicoanálisis a Seligman con la psicología positiva, todo es futuro, ahí vino el coaching, todo es futuro, no revisemos nada del pasado, el pasado no tiene sentido. Creo que el ser humano, como verás, es muy absoluto, muy dogmático. Primero con el psicoanálisis el pasado era lo más importante, luego con la psicología positiva el futuro era lo más importante, luego vino el mindfulness, vivir en el presente, lo cual ya confundió absolutamente a todos, ¿no? Porque el coaching era el futuro, el psicoanálisis el pasado y el mindfulness el presente. A ver, en realidad todos tienen razón visto desde algún lugar, cada uno en realidad lleva su verdad, pero lo que hay que tener cuidado es en no tomar un dogma, mantener una posición, porque no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, están todos juntos, todo es información, y hay un contexto cambiante que se va desarrollando. Las edades del ser humano, claramente, por supuesto, como ya lo descubrió Piaget, no lo tengo que yo explicar, tienen mucho que ver todos los contextos. Ahora, yo creo que hay varias cuestiones para meditar de cada una de las posiciones. La posición histórica del psicoanálisis es buena, la revisión no digo que no es buena, pero uno no puede quedar anclado en una revisión permanente, tiene que indudablemente sacar qué potencialidad tiene su alma a partir de la revisión. Creo que la revisión, yo por ejemplo cuando tengo que atender a alguna persona digo, mire, la primera sesión es la única que yo hago psicoanálisis, se revisa toda la familia, a partir de la segunda ya no, porque me parece que una revisión permanente es realmente agotadora porque no produce un cambio. Solamente, a mi modo de ver, produce un análisis y un metaanálisis. Y la mente racional seducida entra en bucle. Por lo tanto, tenemos que tener mucho problema con los bucles de la mente,
porque la mente se va seduciendo a sí misma. Y esa seducción de la mente es muy peligrosa porque el alma no termina de ser tikkun, no termina de desarrollarse. Esta cuestión del presente, digamos, continuo, digamos, del mindfulness también tiene algo de sentido, pero también, indudablemente, nosotros somos proyecto de futuro, así como el reino de Dios es un proyecto mesiánico para toda la humanidad, nosotros tenemos el tikkun personal o la teshuvá personal como proyecto. Y lo que queda claro es que somos un continuo, no somos pasado pero lo somos, no somos presente pero lo somos, no somos futuro pero lo somos. Tenemos que tomar las tres puntas temporales. Ahora, la cuestión a mi modo de ver no parte tanto de la cuestión temporal, porque también tendríamos que hablar de la regresión a vidas pasadas y de una memoria que uno puede traer más allá de la genética, de una memoria ancestral que uno puede traer para saber realmente cuál es el tikkun. Yo creo que aquí la pauta fundamental donde se marca el futuro de cada alma, queda claro que es el dolor y el placer. Ahora, el placer no entendido indudablemente como placer hedónico, de Netzach, como de beber un buen vinito, que eso lo puede hacer cualquiera, sino del deleite que tiene el alma en saber que está haciendo lo correcto para el alma. Es decir, que está tomando el camino correcto que le pertenece a cada alma, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión es que el punto fundamental para poder detectar si estamos bien en la corrección, si estamos en el camino, es dónde está la angustia, dónde está el vacío, dónde está el dolor, qué es lo que me está pasando a mí, en qué contexto me está sucediendo y qué herramientas tengo para salir de ahí si puedo salir. Buscar la causa la puedo encontrar, pero puedo no salir de ahí porque encuentro la causa, pero la causa ya fue la que originó el problema y el problema continúa. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es muy riguroso, y ahí sí viene la vina otra vez, a la hora de tener una idea real de cómo funciona la realidad. Creo que la mente nos ha creado una situación de autoengaños muy grandes, pero en unos niveles insospechados para nosotros, estos autoengaños, e inclusive te diría que todavía no hemos podido a la mente entender los autoengaños ocultos que puede generar. Yo sigo encontrando más autoengaños en la mente sutiles, que son indudablemente autoengaños que quizás en la biología sirvieron para la supervivencia, porque creo que si el ser humano ha sobrevivido es porque como la naturaleza no nos entiende, podemos dominar la naturaleza, porque no nos entiende la naturaleza. Nuestra propia confusión hace que podamos sobrevivir. Creo que esa es la base de nuestra supervivencia. Pero lo que tenemos que así realizar para vivir felices es comprender cómo operan estos mecanismos de autoengaños y de confusión a nivel mental. Creo que la gran batalla, a mi modo de ver, no me gusta la palabra, pero bueno, es la única que encuentro, es entre el Ruach y la Neyamá, entre los condicionamientos culturales que tenemos y lo que el alma quiere. Creo que ahí está la cuestión central. La cuestión central está en que un alma feliz es la que, tomando los condicionamientos culturales, utiliza los condicionamientos culturales para lograr la felicidad. Y un alma infeliz es la que, sin poder utilizar los condicionamientos culturales, queda sometido a esos condicionamientos y por lo tanto entonces queda infeliz. La felicidad y la infelicidad tiene que ver con nuestra relación con los condicionamientos culturales. Yo estoy prácticamente convencido de que nadie puede anular a cero los condicionamientos de la cultura que ha tenido desde la infancia. Es imposible. Que es lo que decía Schlag, el maestro de Lightman, no el Balasulam, el hijo Baruch Schlag, que decía, para poder descubrir el alma habría que borrar todos los condicionamientos. Esto no se puede. Como no se puede, la cuestión es qué hacemos con los condicionamientos. Hay gente que vive infeliz porque los condicionantes mentales, culturales, religiosos o de identidad son tan brutales que el alma vive atrapada en ese tipo de teología, en ese tipo de ideología. Pero por otra parte, los que hemos entrado en la mística nos hemos dado cuenta de que esos condicionantes pueden ser unas buenas herramientas para comunicarnos con la luz. Entonces, hay personas que entienden que los condicionantes de la Biná están insertados en la estructura, me hacen infeliz porque no puedo con estos condicionantes, y algunos que dijimos, pero estos pueden ser herramientas donde yo las puedo utilizar para liberar el alma. Es decir, si la religión domina
porque los condicionantes son la culpa, el miedo, el poder, y los condicionantes son seguir la religión de tu identidad en la que has crecido, tú puedes tomar tu propia religión desde el punto de vista místico y liberar a tu alma utilizando las herramientas que tu propia religión te ha dado para liberar tu alma. Y entonces entras en el campo espiritual. Cuando estás liberando a tu alma, a tu propia Neshama, y encuentras el sentido utilizando las herramientas de los condicionantes están ahora a tu servicio y no en contra tuyo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la cuestión de qué hacemos con los condicionantes, porque son ahí, a mi modo de ver, donde se encuentra la raíz de mi felicidad o de mi infelicidad. Buenazo, Mario. Para ir cerrando, Mario, ¿cómo podemos en nuestra vida cotidiana poder encontrar el éxtasis y aproximarnos a nuestro sentido y encontrar nuestro propósito, no como tú dices, de estas metas que son cortoplacistas y que traen un placer momentáneo, ¿no? El día que tenga la empresa, el día que me case, el día que me compre el carro, el día que tenga la casa, porque nos damos cuenta que cuando eso llega, se acaba. Pero eso que nos trasciende mucho más allá, ese que tiene que ver con propósito, con sentido, ¿cómo podemos aproximarnos y vivir en lo cotidiano en éxtasis? Mira, lo que tenemos que hacer en forma permanente, dicen los grandes cabalistas, es ajustarnos lo máximo posible a la realidad de nuestra insignificancia. Es decir, tenemos que tratar de entender, de rebajarnos de alguna manera para ver qué potencial tenemos luego. Es decir, los cabalistas decían, bueno, ¿cómo resituamos nuestros valores en conexión con los valores que realmente son valores trascendentes que me llevan al sentido de mi alma? ¿Cómo me resitúo? Y bueno, me resitúo, por ejemplo, yendo al cementerio y mirando que yo en esta vida de manera urgente tengo que cumplir mi misión. Básicamente, ¿por qué las personas hacia los 40 les toma la crisis, que es la MEM, hacia los 40, algunos empiezan 35, 36, pero 40, 42? ¿Por qué motivo? Porque de alguna forma es como que la mente humana dice, bueno, ahora puede que me quede la mitad. Puede que me quede la mitad si es que tengo mucha suerte, porque puede que me queden 10, 20 años, no la mitad. Entonces, yo creo que el alma en un momento se sitúa en una situación de urgencia, pero no es una situación de urgencia urgente, es una situación de urgencia placentera. ¿Y cómo se puede adquirir ese sentido de urgencia placentera? A través de la idea de la muerte constante, es decir, hoy es mi último día. Si hoy es mi último día, yo tengo que resituar lo importante sobre lo accesorio. Y permanentemente en lo cotidiano estar poniendo lo importante por delante y lo accesorio por detrás. Porque si no, la vida administrativa de lo accesorio me puede catapultar de lo importante. Entonces, tú te vas preguntando a la gente, ¿y usted qué quiere hacer? Bueno, cuando me jubile voy a viajar, cuando me jubile voy a estudiar, cuando me jubile... Quizás nunca llega a la jubilación, quizás se murió en el camino. Entonces, yo creo que no hay que proyectar, es intentar lo cotidiano para lograr este éxtasis del que tú me estás preguntando. Creo que el éxtasis más importante es ver si estoy enfocando prácticamente en forma diaria el sentido de mi vida, si mi camino lo estoy realizando día por día. Y en este sentido creo que es muy importante esta idea en la tradición a la mañana, cuando se dice, gracias Dios por haberme devuelto el alma luego de dormir. En la tradición judía se dice eso en hebreo, cada vez que uno se levanta, porque se entiende que el alma fue ahí a pasear mientras soñaba, mientras dormía, y después volvió, y quizás estaba tan contenta del otro lado que se quería quedar ahí, el alma. Entonces, lo que decimos en la tradición judía, decimos, gracias Dios que me has devuelto el alma. Ahora, me has devuelto el alma, viene otra pregunta. Ahora ya agradecí, ¿ahora para qué? ¿Para qué me has devuelto el alma? ¿No? ¿Para qué me has devuelto el alma? Y ahí viene la segunda parte. Creo que la segunda parte es enfocar sobre lo importante. Cada uno, por supuesto, tendrá que evaluar lo importante para cada cual, según el tikkun, según la rectificación que tiene que hacer el alma, pero esa concentración, esa focalización sobre lo importante, dejando lo transitorio aparcado transitoriamente, que se pueda ir haciendo, pero no como algo fundamental, creo que esto hace que pueda ayudar a que la persona pueda vivir en éxtasis en lo cotidiano. Que al final creo que nos lo merecemos todos, creo que todo el mundo se merece ser feliz en esta vida y no, esta vida no es un valle de lágrimas. Por eso yo, por ejemplo, a mucha gente cristiana le digo, ustedes han estudiado mucho el Calvario, pero hay que estudiar más la resurrección. Buenísimo. Mario, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer. Espero que aceptes otra invitación más adelante y lo he disfrutado muchísimo.
Igualmente, Brenda, gracias. Gracias. Y gracias a la gente de Perú, a todos los amigos de Perú, que los quiero mucho. Un beso grande a Lima y a toda la gente de Perú. Y esperamos tenerte pronto por acá para que nos comentes más sobre Kabbalah y ir develando a través de este mapa del alma, ir encontrando ese sentido y ese propósito, porque como dijiste y me encantó, nos merecemos ser felices, así que vamos por eso. Gracias, Brenda, un placer. Gracias. Soy Brenda Baluarte y esto es El Viaje del Héroe.